esta sesión hablaremos de plagas principales, estrategias de prevención y control. El limón Tahití. Buenos días, mi nombre es Yesid Andrés Zapata, trabajo con la empresa Life Systems Technology, LST, en el cual hay un convenio con la Gobernación de Cundinamarca con el proyecto de frutas y hortalizas tipo exportación. Yo soy el líder del cultivo de limón Tahití y por ende pues vamos a trabajar este curso, todo lo concerniente a este cultivo. En esta oportunidad vamos a hablar de las plagas más limitantes del limón. Hay que señalar que las plagas son muy variadas y hay bastantes en el cultivo. Sin embargo, en este proyecto trabajamos 4 plagas que se consideraron las plagas más limitantes y las que ocasionan mayor daño en el cultivo. Vamos a empezar con los áfidos. Los áfidos son insectos muy pequeños, de 2 a 3 milímetros de tamaño aproximadamente. Tienen un aspecto globoso y son blandos. También su coloración puede variar, siendo una coloración verde o una coloración oscura. Por lo general acá en Cundinamarca tenemos la especie Tosoptera, que es la especie más abundante en el departamento y se identifica porque su coloración es oscura o es de color negro. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que favorecen el establecimiento de esta plaga? Pues bien, esta plaga aparece en mayor medida cuando se realizan podas sucesivas, podas muy continuas, porque esto hace que se induzcan nuevas brotaciones y los áfidos aparecen en los brotes o en las hojas más tiernas. También aparecen en mayor medida cuando tenemos altas precipitaciones, pues cuando hay altas precipitaciones la planta tiene mayor actividad y por ende están saliendo nuevos brotes, nuevas hojas y allí es cuando aparecen esta plaga. También evitando realizar aplicaciones de fertilizantes muy ricos en nitrógeno de una manera repetitiva o no siguiendo un plan de manejo o un plan de nutrición. Entonces, cuando aplico fertilizantes muy ricos en nitrógeno, se genera una planta o brotes muy suculentos que son de igual manera muy atrayentes para la plaga. Finalmente, cuando tenemos una presencia importante de la plaga, pues tenemos que acudir a un control biológico o a un control químico. Sin embargo, el control químico no es recomendable, puesto que teniendo en cuenta estas medidas preventivas, controles biológicos y extractos vegetales, pues podemos mantener la plaga controlada o sin presencia. Este control biológico dio buenos resultados con la aplicación de productos con base en Phaseolomyces fumosoriosus, en el cual se aplicaron productos como el Successor, que dio excelentes resultados. El Phaseolomyces lo que hace es infectar directamente la plaga, disminuyendo su presencia o reduciendo de una manera sustancial la población de esta plaga. También la aplicación del hongo Beauveria bassiana. Se aplicaron productos como el BioExpert, en el cual se dieron buenos resultados. Lo que hace el Beauveria bassiana es afectar los hábitos alimenticios de la plaga, disminuir el número de nuevos individuos, por lo cual pues la hace una herramienta fundamental. También se aplicaron algunos extractos vegetales como el extracto de ajo ají. Para este caso se utilizaron productos como el Capsialil, el Alicin. ¿Qué es lo que hace estos extractos? Hace que la plaga se mueva más de lo normal o salga de su punto, se mueva más por la planta y en combinación con
los productos que ya mencioné o acaricidas, pues hace que estos productos sean más efectivos porque la plaga queda más expuesta. Entonces este repelente o estos repelentes son más un ayudante o ayudan a potenciar más los otros productos. Y también se aplicó un producto a base de extracto de neem, como el Nemasal. Es un producto que se consigue en el mercado y es muy efectivo, muy bueno, porque también afecta los hábitos alimenticios, también en la oposición de las larvas, de los huevos, afecta también la plaga. Entonces, todos estos productos con una debida rotación y un debido manejo en combinación son fundamentales. ¿Cuál es la ventaja del uso de estos productos? Que no generan residualidad y también no generan resistencia por parte de la plaga. Entonces, con esto podemos mantener esta plaga debidamente controlada. Bueno, otra plaga importante que se identificó en el departamento de Cundinamarca fue el piojo blanco, como se conoce comúnmente. Esta plaga hace parte de la familia de las escamas. Una de las características de esta plaga es que es un insecto que está rodeado por una capa cerosa, la cual la hace inmune o muy difícil de controlar con aplicaciones foliares. ¿Cómo se monitorea o cómo se identifica esta plaga en campo? Entonces recorremos el cultivo también haciendo un recorrido de manera en zigzag o en W, identificando 10 plantas por hectárea. Esta vez la identificación se hace en el tallo o en el tronco o en las ramas, también en las hojas y en el fruto. O sea, es una plaga que afecta a todas estas estructuras. Cuando está iniciando esta plaga, afecta inicialmente en el envés de la hoja, encontrándose pequeñas colonias. Se encuentra como un punto de un diámetro de 2 a 3 centímetros blanco. Ahí están todos los insectos en colonias. Esta plaga es succionadora de savia, por lo cual alrededor de la afectación se genera una clorosis o un amarillamiento en la estructura, o sea, en la hoja o en el fruto. Ya cuando las colonias aumentan o su población aumenta, la afectación se ve en las ramas o en el tallo. La rapidez con que se reproducen estos insectos es muy alta, llegando a generar unas colonias bastante altas en el tallo, y la identificación visual es que se ve el tallo completamente blanco. La afectación que produce en el tallo son grietas o resquebrajamientos, en el cual, si no se hace un debido manejo de cicatrización o desinfección de la herida, pues posteriormente van a ingresar algunas enfermedades como la gomosis, que es una enfermedad que tocaré posteriormente. Entonces, ¿cuándo aparecen? Estas plagas por lo general aparecen a temperaturas altas, de 20 a 25 grados centígrados, o sea, en temporada de verano, favorece la presencia de esta plaga. También cuando realizamos aplicaciones de fertilizantes ricos en nitrógeno de una manera desproporcionada, no teniendo en cuenta un plan de manejo o un plan de nutrición adecuado, entonces tenemos plantas muy suculentas, muy atrayentes para esta plaga. También desde vivero puede venir la presencia de la plaga si no se hizo un manejo adecuado en el vivero. Entonces, siempre que se traiga la planta desde vivero, se recomienda hacer una inspección visual en las hojas para identificar si vienen o no estas plagas. El manejo preventivo va encaminado también a desinfectar bien las herramientas, a que haya a la entrada del cultivo una zona de desinfección para desinfectar el calzado, puesto que nosotros también podemos ser propagadores de la plaga. También tener barreras vivas alrededor del cultivo, puesto que el viento hace que esta plaga se prolifere con mayor facilidad. El control biológico
Por lo general, pues se pueden hacer aplicaciones de productos a base de Beauveria, Phaseolomyces. Sin embargo, la eficiencia puede que no sea tan alta, puesto que, como ya había explicado, este insecto tiene una capa cerosa y al hacer aplicaciones, pues esta capa cerosa repele el producto que se aplica, entonces protege el insecto. Una estrategia de control que se propuso en el marco del proyecto consistía en la aplicación de jabones agrícolas. Algunos productos que se usaron fueron Bonfiton y AgriClean, que se consiguen en el mercado. La dosis de estos jabones son de 5 centímetros por litro. Se diluyen en el agua y se aplican directamente al tallo con un cepillo de cerdas plásticas o de nylon. La idea es hacer una fricción en el tronco, pudiendo alterar la plaga y afectar esta capa cerosa, pudiendo hacer contacto con el interior del insecto y matándolo. Se debe de hacer esta fricción de tal manera que el tronco quede totalmente lavado y sin presencia de la plaga. Una de las ventajas que proporciona esta estrategia es que disminuye sustancialmente la presencia de la plaga, hasta en un 80 o 90%. Después de haber realizado el lavado, se debe de realizar cada que se identifique la presencia en el tallo o en alguna rama. Sin embargo, una de las desventajas que tiene esta estrategia es que cuando estamos hablando de cultivos con extensiones muy grandes, pues puede ser no viable económicamente, puesto que esto demanda costos en mano de obra, también afectación en la columna, porque demanda estar en una posición inclinada. Entonces siempre hay que tener en cuenta esto. Sin embargo, aquí en el marco del proyecto se generó buen resultado siempre y cuando se haga cuando el umbral no esté tan alto, cuando se identifiquen las primeras poblaciones. Otra plaga importante que ha generado unos daños muy altos en el cultivo de limón Tahití ha sido la hormiga arriera. La hormiga arriera, ¿cómo se identifica en campo? Pues bien, el monitoreo se debe hacer también en zigzag o en W, recorriendo los 10 árboles. Todos estos 10 árboles son iguales para todas las plagas y enfermedades, pero en esta ocasión se debe de evaluar todo el árbol en general, solo el área foliar o las hojas que están afectadas. El daño que ocasiona se caracteriza por generar unos cortes semicirculares en toda la hoja. Estos cortes son simétricos. Por lo general, el daño puede ser de tal magnitud que dejan totalmente defoliado el árbol. Entonces es una plaga que genera estragos en el cultivo y en la región de Cundinamarca. ¿Cuáles son las condiciones que favorecen la presencia de esta plaga? Pues bien, se da cuando tenemos suelos totalmente desprotegidos, cuando se hace un manejo inadecuado de estos, cuando también no se hace un control de arbences adecuado, o cuando se usan algunos plaguicidas de una manera indiscriminada. Entonces tenemos que identificar la plaga para llevar una serie de medidas que son preventivas. Estas medidas preventivas consisten en ¿qué? En controlar pues, las malezas, como ya había dicho. También identificando en campo no solo la afectación en el área foliar, sino también identificando las colonias que están en el suelo. Entonces, cuando yo hago este recorrido en el campo, también tengo que ir haciendo un sondeo o un análisis visual en el suelo, identificando las colonias. Estas colonias se pueden clasificar por tamaños. Tenemos hormigueros pequeños cuando son menores a 10 metros cuadrados. Los clasificamos como hormigueros medianos cuando tenemos de 10 a 50 metros cuadrados.
y hormigueros que son demasiado grandes cuando tenemos de 100 metros cuadrados o mayores. Entonces esta es una manera de clasificar el tamaño de nuestros hormigueros en campo. Entonces, ¿cuáles son las medidas de control o medidas preventivas que van encaminadas a disminuir la presencia de esta plaga? Pues hay varias alternativas, como poner alrededor del tallo de la planta barreras físicas. Estas barreras físicas son colocar cintas de 20 centímetros de longitud alrededor del tallo. Pues estas cintas ya vienen con pegante, o si no, se pueden utilizar unos plásticos con estas dimensiones en el cual se colocan y luego se pone el pegante con una brocha o un pincel. Este pegante, el que se usó en el proyecto, es un pegante conocido como Safertac. Es un producto bastante bueno, tiene una durabilidad de un tiempo de aproximadamente una semana, en el cual hay que estar aplicando este pegante con esa frecuencia, semanal o quincenalmente. También la ubicación de la trampa, es importante ponerla a 20 o 30 centímetros de la superficie del suelo, porque cuando llueve la gota hace contacto con el suelo rebota y puede hacer contacto con la cinta y puede disminuir la eficiencia de la trampa. Entonces siempre es importante no colocarla tan a ras de suelo, sino a una distancia prudente de la superficie. Esta es una medida bastante eficaz que disminuyó en un 30% la afectación de la plaga. Otra medida o alternativa que se probó y que es bastante novedosa fue la aplicación de las tierras diatomeas en los hormigueros o en las colonias. Las tierras diatomeas son un producto que, como su nombre lo dice, es muy similar a la tierra o a un suelo, y lo que hace, o su mecanismo de acción, es que al aplicarlas en la boca del hormiguero, pues, y hacer contacto con la hormiga, genera un desecamiento de la cutícula de la plaga. Entonces al final la plaga puede morir deshidratada y afecta su movilidad. La recomendación de la dosis a aplicar es de 10 gramos por metro cuadrado. Se debe de aplicar en esta dosis, y no son medidas que se deben de aplicar aisladamente, sino en combinación. Aplicando estas medidas de manera conjunta se logra un control adecuado. También se pueden hacer cebos biológicos. Estos cebos biológicos consisten en la aplicación de algunos hongos entomopatógenos, como es el Trichoderma harzianum, que es un micoparásito. Para ello se utilizaron productos como el AgroGuard. También se pueden aplicar el Metarrhizium anisopliae, que también es importante, y el cebo consiste en hacer una mezcla de el Trichoderma, 10 gramos del Metarrhizium y el Beauveria bassiana, que también es importante, 10 gramos, aplicando un cebo que consiste en un salvado de maíz, 1 kilogramo, jugo de naranja 150 centímetros cúbicos. El jugo de naranja es dulce, o se puede utilizar también miel, porque el dulce siempre va a traer la hormiga, y 1 litro de agua. Se hace esta mezcla y se ponen de a 20 gramos alrededor de la boca o del hormiguero, o por los caminos que dejan las hormigas. También mostró resultados muy importantes y es una alternativa eficaz porque no ocasiona resistencia por parte de la plaga, la parasita y muere. Y finalmente se pueden utilizar algunos cebos tóxicos. Aquí sí se admite el uso de algunos ingredientes activos como el fipronil. Se utiliza un producto como el Ormix, que son cebos tóxicos químicos
en el cual se aplica alrededor de la boca o por el camino, y también disminuyó bastante la plaga, como lo comenté ahora, en combinación con todas estas otras estrategias, generando un control bastante bueno. Esta vez vamos a hablar de los ácaros. Los ácaros es un problema transversal casi que en todos los cultivos de exportación. En limón Tahití ha significado una disminución de la cosecha significativo, puesto que el problema se ubica principalmente en las hojas y en los frutos. Pero ¿cómo hacemos la identificación de esta plaga? Pues tenemos que dirigirnos al cultivo, realizar el monitoreo también haciendo un recorrido en forma de zigzag o W, escogiendo 10 árboles al azar. Nos ubicamos en la planta y escogemos 4 ramas que estén debidamente ubicadas en los 4 puntos cardinales, y allí evaluamos en cada rama 10 hojas de las más jóvenes y los frutos que estén en estas ramas. Contabilizamos el número de frutos y el número de hojas, y luego contabilizamos estas estructuras que estén afectadas. Con ello podemos sacar un porcentaje de afectación y así determinar la incidencia y severidad de la plaga. ¿Cuáles son los síntomas del daño que se ven en la planta? Pues en las hojas se evidencia un bronceado o se ve un entorchamiento cuando la afectación ya es demasiado alta. Se ven las hojas que están dobladas, se puede confundir con una deshidratación. Sin embargo, el bronceado es un síntoma característico. También se genera una clorosis y posteriormente un necrosamiento de las hojas o del brote. Entonces, el daño que se ocasiona en el fruto es cosmético y no puede ser comercial, y menos cuando tenemos nuestra finca registrada para un mercado de exportación. ¿Cuáles son las condiciones que favorecen la presencia de esta plaga? Pues cuando tenemos o estamos en temporada de verano o tenemos temperaturas altas de 20 a 25 grados centígrados, se favorece la presencia. También cuando tenemos el cultivo muy cercano a vías que están destapadas o en el cual hay polvaredas, el polvo también hace que haya mayor infestación de esta plaga. También cuando realizamos podas, no desinfectamos bien, podemos transportarlas sin querer. Cuando no realizamos podas de aclareo o dejamos las ramas que se podan y las dejamos en el sitio, pues allí puede quedar la presencia y puede volver a invadir las estructuras. Entonces lo más recomendable es que cuando se realicen estas podas, estas ramas se saquen fuera del cultivo. También la aplicación de productos de síntesis química, cuando no se hacen con la debida rotación, hace que se genere una resistencia por parte de la plaga y también se afecten los depredadores naturales del ácaro. Entonces, aquí en el proyecto se propuso pues no trabajar o tratar de evitar al máximo el uso de productos químicos para evitar estos daños. El control biológico que se utilizó fueron la aplicación de productos a base de Phaseolomyces fumosoriosus. Se utilizaron productos como el Successor. Recordemos que el Phaseolomyces, el modo de acción consiste en infectar la plaga, disminuyendo o matándola y reduciendo en gran medida la población. También se utilizaron productos repelentes como el Capsialil, en el cual el Capsialil hace que repela la plaga, la expone y hace que su movimiento sea de una manera desordenada, y este producto hace que potencie
otros productos cuando se aplican en combinación con esta, puesto que exponen la plaga y la afectación puede ser más eficaz. Productos como el KSI, que es un producto a base de sales potásicas, que también están registradas para el control de esta plaga. El uso de un producto a base de NIM como el Nemasal. Esto básicamente usado de una manera conjunta en buena rotación hace que tengamos esta plaga de una manera controlada. Sin embargo, en cultivos orgánicos se procuró utilizar el caldo sulfocálcico, que el caldo sulfocálcico puede ser preparado en finca. El caldo sulfocálcico está compuesto de cal viva, de agua y azufre. Entonces, el azufre repele la plaga, puede disminuir su población, la afecta. El calcio es un elemento esencial, pues la planta transloca este elemento y la planta pues se vuelve menos susceptible a la entrada de este arácnido. Entonces, el caldo sulfocálcico pues no genera resistencia por parte de la plaga y es muy eficaz para el control cuando se está trabajando en cultivos de una manera orgánica. En el desarrollo de los paquetes tecnológicos, los diferentes cultivos que estamos trabajando en el proyecto de frutas y hortalizas que está liderado por la Gobernación de Cundinamarca junto con Life System Technology, nosotros hemos identificado una serie de plagas y enfermedades que debemos nosotros identificar cuáles son esas plagas y cuáles son esas enfermedades. Dentro de las plagas encontramos ácaros, áfidos, trips, chinches. Esta tecnología que nosotros tenemos acá nos permite llegar un poco más a profundizar qué tipo de plaga y qué tipo de enfermedad es. Para nosotros es importante identificar esta plaga dentro del paquete tecnológico, porque de esa misma manera, cuando identificamos de qué plaga se trata, podemos nosotros identificar qué organismo benéfico puede actuar sobre esa plaga. Y de esa manera nosotros podemos utilizar ese microorganismo contra la plaga o contra la enfermedad para nosotros obtener el resultado que estamos viendo en las pruebas de campo, en las pruebas de eficacia de campo, con los productos biológicos y con otros productos que desde el enfoque orgánico son bienvenidos para la agricultura más limpia e inocua. Este es el laboratorio de microscopía. Aquí nos encargamos de toda la parte de identificación de los organismos y microorganismos que encontramos en campo o que llegan en las muestras que recibimos en el laboratorio. Es muy importante hacer esta identificación porque nuestra misión es generar productos que sean demasiado específicos para tratar a la gente que está causando el problema. Adicionalmente, esta identificación visual es muy importante ya que el solo síntoma no es suficiente para aplicar un producto. No podemos basarnos en que tenemos marchites en las hojas o algún otro tipo de problema para empezar a aplicar productos que muchas veces son innecesarios. Es importante este diagnóstico específico para que nosotros sepamos que estamos tratando efectivamente el agente que está causando ese problema. Lo primero que hacemos aquí es la identificación. Entonces, dependiendo de la muestra, dependiendo pues el tamaño del organismo, podemos llegar incluso a determinar género y especie. Una vez identificamos ese agente que está causando el problema, empezamos a hacer las pruebas de eficacia. Tenemos un banco de microorganismos que utilizamos como control biológico para este tipo de problemas que se nos presentan en el campo. Una vez que ya tenemos identificado cuál es el microorganismo que puede ser más eficaz para tratar la plaga, empezamos a hacer toda la parte de producción. Y igual estos equipos nos permiten evaluar la eficacia de nuestro producto, saber si estamos atacando ciertos estadios larvales o huevos o adultos, ese tipo de cosas. De esta manera, damos por terminada la sesión número 5. Agradecemos la atención brindada.